Muy buenos días, queridos amigos. Efectivamente, hablando del inconsciente, como todos los martes, queridos amigos, hoy también tenemos un tema interesante, hablando de la inconsciencia y de un sentimiento, de una emoción en el que nosotros últimamente, y creo que cada vez más se está pudiendo observar, pudiendo inclusive nosotros mismos, en nuestros medios, sentirlo. Hablo acerca de la intolerancia. Esta intolerancia, queridos amigos, que es muy común últimamente, bueno, todo el tiempo, pero creo que más en los últimos años se va incrementando, es una emoción pues que degrada al ser humano y que es la causa de la mayoría de los conflictos en que vivimos. Ayer en uno de los programas que pasaba de periodísticos, sacaba una nota en el que decía que había 110 mujeres que habían sido, había sufrido de feminicidio, ¿no?, en lo que va el año. 110. Y a veces nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando. Todos nos ponemos a pensar eso. ¿Qué causa? Bueno, normalmente siempre estamos echando la culpa, que son los varones los que causan todo este tipo de problemas, que ellos son los agresivos, los violentos, pero no estamos abordando de una manera muy holística la situación, de una manera más general, de una forma más global. Realmente nosotros estamos ante esta situación, nos quedamos a veces cortos para poder entender y nos preguntamos, ¿la solución solamente será en lo que se está haciendo actualmente? O sea, persuadiendo supuestamente a estas reacciones violentas mediante la condena a la cárcel en todos estos hombres que han perpetrado esta situación, este crimen. ¿Solamente será esa la solución? ¿Qué más se está haciendo? Realmente aquí hay un problema en el que y nos compete a toda la sociedad. Y la sociedad somos nosotros, cada uno de nosotros que formamos esa sociedad, y que cuando empecemos a cambiar, definitivamente va a empezar a cambiar todo. Pero cuando empecemos a cambiar desde una perspectiva más profunda, no desde una meros cambios por fuera en el que se dice sí, hay que respetar a la mujer, no hay que permitir que nos agredan, que, bueno, la no violencia, y en fin, ni una más, y las marchas. Pienso que esa no es la forma. Y una de las emociones que conlleva finalmente a muchos de los problemas que estamos viendo, y por supuesto estos casos de feminicidio, es esto, la intolerancia. La intolerancia, pues, que es la falta de comprensión y de entendimiento a las situaciones, a las personas, tal como son o como es. Generalmente nosotros queremos, pensamos y sentimos que las cosas deben ser de acuerdo a como yo creo que deba ser. Aquí con esta emoción no hay mayor manifestación de la inconsciencia, queridos amigos. Cuanto más intolerante es uno, más inconsciente es, más parametrado está, más condicionado por ciertos patrones, normas, experiencias, en fin, con toda esta información que nosotros hemos recibido y que no nos permite realmente ver como una apertura, ¿no?, más allá de lo que nosotros tenemos. Mientras estamos en una situación como la que estamos viviendo, nos manifiesta pues esta completa enajenación en que estamos viviendo. ¿Cuánto de nosotros mismos habremos tenido esta experiencia con nuestros padres y nosotros mismos, ¿no? Siempre queriendo tener razón, queriendo que las cosas se hagan y digan y piensen como yo pienso,
como yo creo que debe ser. Ahí es donde empieza este conflicto, ahí es donde se inicia toda esta serie de violencia extrema. Empieza por nosotros. Porque una persona intolerante, queridos amigos, sufre mucho porque está preso de sus creencias, de su fe, de todo lo que trae y, y quiere que las cosas sean tal cual, se resiste a que las cosas sean diferentes. Y en esta resistencia trae esta violencia, no solamente una violencia interna, sino también después se manifiesta esta violencia extrema, violencia externa, desde una simple ira, desde una simple, bueno, la ira ya es mucho más fuerte, pero desde una simple impaciencia va avanzando, ¿no? Hasta llegar a la negatividad, al rechazo, a la ira, a la rabia, al odio, al desprecio, ¿no? Por supuesto al sufrimiento y a la tristeza. El desgaste realmente que se genera, una persona que alberga este sentimiento de intolerancia, de frustración, porque hay poca tolerancia a la frustración, invierte mucha energía interna propia para poder seguir conduciéndose de forma normal, podríamos decir, ¿no? Porque tiene que estar sostenido dentro. Hay una violencia, hay una perturbación, hay una incoherencia entre lo que él quiere, piensa y siente y lo que el resto está esperando del resto de las personas, ¿no? Entonces esto genera en la persona pues mucha violencia. Normalmente una persona que es intolerante, ¿no? Tiene un sentimiento interno que logra sacar de ella sentimientos que incluso ni pensaba tenerlos, ¿no? Porque no ve cumplidas sus expectativas. Es una reacción, como les decía, que a veces empieza desde una molestia, se genera una ansiedad, angustia, rabia. Y la rabia, la ira, tiene un gran contenido energético para la acción, pero de forma, por supuesto, negativa, destructiva, no solamente externa, sino interna. El problema no está tanto en las emociones, queridos amigos. En la emoción nosotros siempre vamos a tener de una u otra forma, vamos a tener situaciones en las que nos frustre, ¿no? El problema está en la actitud que tomemos frente a una situación de frustración en la que nosotros nos veamos, no toleremos eso y genera toda esta intolerancia, toda esta reactividad interna. ¿Por qué reaccionamos así? Porque creemos que el dolor es insoportable y no vamos a tolerar, o sea, no somos capaces de tolerar ningún tipo de sufrimiento. O sea, detrás de esa reacción hay un miedo al dolor y al sufrimiento. Esto hace que nosotros evitemos este sufrimiento y nuestra intolerancia se convierte en una forma de respuesta, porque tenemos ese miedo a sufrir y entonces yo quiero de una forma escapar y reacciono frente a esta situación de esta forma violenta. Y escapamos de cualquier tipo de dolor en nuestras vidas. La consideramos horrible, la consideramos injusto. Y esto no solamente ocurre con una situación dramática, fuerte, porque normalmente la característica de una persona intolerante que vive siempre frustrada porque no acepta las cosas como son, tienen ciertas características y una de esas es que para enojado y que cualquier situación, por más mínima que sea, empieza a enojarse, a emitir sentimientos de rabia, de cólera, de impotencia muchas veces, magnifican la situación,
entonces no se sienten bien. Esto, por supuesto, trae una cuota de consecuencias, porque generalmente las personas que están en esta situación, por supuesto, siempre están enojadas, siempre están molestas, fastidiadas, y esta es una de las causas para que haya un mayor riesgo de accidentes, para que estas personas normalmente también tienden a realizar actividades, ¿no?, sin pensar, de forma compulsiva, de forma reactiva, y después de que ya reaccionen dependiendo de la magnitud de la emoción, recién después se dan cuenta. Muchos de estos hombres que asesinaron a su pareja, después, cuando se dan cuenta de lo que hicieron, se arrepienten y dicen: realmente no sé en qué estaba pensando, me cegué, me dio cólera. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que magnificaron la situación de rechazo y pensaron que no podían vivir sin esa persona, no podían soportar esa frustración, ese dolor, ¿no?, ese sufrimiento. Y eso lo traen, por supuesto, desde muy niños. Este tipo de personas generalmente se deprimen con el tiempo, tienden a deprimirse, tienden a ser muy fácilmente de poder llegar a problemas de adicciones, ¿no?, problemas de obesidad, ¿no? Y entonces esto genera también a la larga problemas en su salud física. Muy fácilmente que estas personas también tengan todos los cuadros de hipertensión, problemas cardíacos, problemas de toda índole, porque acuérdense que el 90 o 95% inclusive dicen que los problemas físicos de las enfermedades tienen un origen emocional, y el origen emocional se parte por estas frustraciones, por la no aceptación de la situación, de las cosas. Y cuando yo digo no aceptación, no me refiero a que, como a veces dice, y entonces no hago nada, entonces todo acepto. No me refiero a eso. La aceptación implica que en este momento y en este instante las cosas son como son. Y si yo estoy con toda la apertura de mi atención, puedo ver el problema en este instante. No me opongo a querer que sea de forma diferente a como yo pienso, como yo creo que deba ser. Cuando dejo de resistirme, puedo ver finalmente el problema que está aquí y dar una solución más creativa y real. Entonces vemos, pues, queridos amigos, que esta emoción tan pandémica en la que estamos pasando, que generalmente es esta intolerancia a las frustraciones que generalmente lo vamos aprendiendo desde pequeño, porque cuando nosotros somos muy niños al inicio, nos satisfacen estas frustraciones que son de índole de necesidades básicas. Un bebé llora, se fastidia porque tiene una necesidad de alimentar, de beber, ¿no? Y los padres satisfacen esas necesidades. Pero a medida que se va creciendo, esto cambia, ¿no? Ya ahí no solamente las necesidades básicas, sino también ya empieza a desarrollarse y a tener los famosos deseos materiales. Y ahí empieza y surge la frustración, ¿no? Ahí es donde empieza el niño a aprender, pues todos esos deseos muchas veces no pueden ser satisfechos y entonces se frustra el niño. Y una manera de manifestarse a veces, pues,
es con los famosos berrinches. Estos berrinches que si el adulto no sabe manejar, después crea en el niño esta incapacidad de poder esperar, de poder manejar y enfrentar un poco también al dolor de la espera. Un dolor de la espera que cuando se es niño y no se ha enseñado a tolerar estas situaciones, se incrementa cada vez más. Entonces es importante, queridos amigos, educar en una tolerancia a las frustraciones. ¿Y cómo podemos evitar estos problemas mayores que ahora vemos? Bueno, una parte, porque esto es muy amplio, pero podría decir es una parte, es demorar las recompensas para que el niño aprenda a esperar. Cuando pide, o sea, cuando él quiere algo y está necesitado, hay que tomarnos paciencia, con tranquilidad, ¿no? Intencionalmente hacerlos esperar. Ustedes, generalmente las personas, los que ya son padres y mayores, cuando antes nos servían, por ejemplo, nos atendían, ¿quiénes eran primeros? A los primeros que se atendían eran a los padres. Y los niños todavía tenían que esperar para después. El tiempo ha cambiado en los últimos años y bueno, con esto de esta educación a tener en cuenta más al niño, se ha dado una vuelta a toda esta situación y ahora primero son los niños, llegando ya a una permisividad y bueno, llegando a una sobreprotección. Entonces siempre en los últimos años, primero los niños, no hay que atenderlos, hay que darles, que yo no estoy diciendo de que no hay que atenderlos, por supuesto, pero ellos tienen que atender. Esa forma de cómo se educaba anteriormente en este sentido, por ejemplo, de que primero a los adultos, al papá, a la mamá, a todas las personas adultas, y después se les daba a los niños, era una forma de educar y de ser tolerantes, ¿no? Y lo que estamos viendo últimamente que hay poca tolerancia porque esto fue cambiando en algunos casos, por supuesto. Es importante también en esto de la educación, queridos oyentes, para aquellos que tienen niños, que el niño sepa que no todo es como uno desea. Para eso, pues los padres tienen que tener una actitud de saber explicarle, de darle a conocer realmente las cosas como son, ¿no? Y el primero que tiene que mostrar esa paciencia es pues su entorno, las personas que están a su lado. Otra de las formas para poder favorecer que este niño aprenda a ser más tolerante es que entienda un no por respuesta. Esto es importantísimo porque normalmente cuando no queremos acceder a algo, el niño hace su berrinche o busca algún otro mecanismo o de repente se pone muy amorosito, lo que sea, y consigue lo que él se propone o necesita. Esto también es algo en la que se tiene que enseñar, porque como habíamos visto o les había dicho anteriormente, una de las causas de la frustración es el miedo al dolor, el miedo a sufrir, ¿no? Si yo no tengo, ¿qué pasa? No quiero un rechazo, quiero tener y busco inmediatamente satisfacer aquello que yo necesito, ¿no? Por lo tanto, es importante que ellos aprendan a esperar y no conseguir las cosas de una forma tan manipulable, que sea que ellos se vuelvan manipuladores. Porque si ellos no aprenden a esperar, cuando se es ya adulto, ¿qué pasa? Pues vienen todas las consecuencias de lo que estamos viviendo, ¿no? Un adulto, este adulto ya no tendrá la tolerancia a la frustración y entonces va a experimentar gran malestar
cuando no consigue lo que quiere de forma inmediata. Esas personas que cuando no se hace las cosas tal cual es y de forma rápida, pues se impacientan, se amargan y dependiendo de esa intensidad, pues va a ser su respuesta, inclusive llegando muchas veces a la agresión física. Cuando este adulto después lo rechacen o no le digan un no como respuesta, o cuando le pongan algún tipo de límite, ¿qué va a ocurrir? Igual va a tener una respuesta de impaciencia y por supuesto violenta, ¿no? Esta persona pues querrá poner fin a una situación lo antes posible para evitar la sensación de malestar que siente frente a una situación en la que lo ha catalogado como insatisfactoria, ¿no? Son personas que normalmente no le gustan enfrentar y si ven que esta situación o un problema no va a ser satisfactorio o hay cierta dificultad o hay cierto riesgo, entonces inmediatamente lo deja, no se enfrenta porque tiene temor al fracaso, tiene temor a sufrir, tiene temor a poder, al dolor que causa una frustración o un error. Esto es importantísimo, realmente, queridos amigos, tenerlo en cuenta porque cuando se desarrolla un tipo de esta dinámica, ahora no solamente por aquellos niños en las que se les ha favorecido o han crecido a base de berrinche, sino también aquellos que han crecido con padres intolerantes. Esto es muy importante. Entonces, a tener en cuenta y para lo cual es necesario que se sepa de que quienes tienen que cambiar y quienes tienen que empezar a dar también un modelo de cambio son los adultos, porque a veces queremos que el adulto cambie, que el niño cambie, pero el adulto es el que manifiesta a través de los gritos, a través de la impaciencia, a través de la violencia física. Y posteriormente ellos desarrollan y lo único que hacen es nuevamente copiar y actuar de la forma como aprendieron. Bien, queridos amigos, en esta oportunidad, este alcance para tomarlo en cuenta y también para avisarles ahora que los días sábado 3, 10 y 17 de noviembre va a haber terapias grupales que va a ser dentro de lo que es de la psicología bioenergética e hipnoterapia, que es hacia tu libertad emocional, cuyo objetivo va a ser el de disminuir o liberar algún problema que tengamos y ser capaces de afrontar situaciones de vida insatisfactorias, los pensamientos repetitivos y negativos, ¿no? Siempre bajo una dinámica, va a haber dinámicas, en esta oportunidad va a ser todo muy dinámico, no va a haber todo a través de las terapias introspectivas, ¿no? Mediante la dinámica egótica vamos a aprender también algunas técnicas, ¿no? que nos va a ayudar a cómo poder lidiar con estas situaciones difíciles en las que nos encontramos. Cualquier informe pueden llamar al 349-4526, 349-4526 o al 9970-36685, 9970-36685. Esta es una oportunidad, queridos amigos, para que en estas terapias grupales podamos accesar e encontrar y transmutar estas informaciones energéticas destructivas que hacen que nosotros respondamos de una forma inconsciente y que podamos tener una vida llena de conflictos y sufrimientos. Bien, queridos amigos, es todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo martes y con ustedes que tengan muy buen día.